Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a ver las cosas desde mi punto de vista. Yo soy Dagarín y hoy te voy a hablar sobre el desprecio que ciertos youtubers, que ciertos podcasters tienen hacia YouTube. Y te lo voy a ejemplificar en un podcast, en el capítulo de un podcast, que te voy a dejar en las notas del capítulo, donde Emilcar, al que por supuesto admiro muchísimo y que es mi podcaster de referencia, nos cuenta que no es lo mismo un podcast que un canal de YouTube. Y es totalmente cierto. No es lo mismo un podcast que un canal de YouTube. Lo cual no significa que uno sea mejor ni peor, pero me apetecía responderle porque hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Siempre, por supuesto, desde el respeto y la admiración que le tengo a Emilio Cano, porque es un podcaster de referencia, creo yo, para todos los que hacemos algo parecido al podcasting en España, lo que es podcasting independiente, no ese podcast que ahora te saca cualquier revista o cualquier canal de televisión o cualquier emisora de radio, sino podcast como este, de tú a tú y podcast independiente, que creo que sería la definición para hacerlo. La principal, digamos, no queja, sino la principal discrepancia que tengo con respecto a Emilio es que él considera que son varias, pero la principal es que él considera que las descargas que se producen de un podcast son las escuchas que tú tienes de un podcast y que es algo que puedes medir, que es algo que puedes catalogar, que es algo que tal y que es lo que le da valor a tu podcast, ¿vale? Él incide mucho en que si alguien se ha tomado la molestia de suscribirse a tu podcast y recibir cada semana, cada día, cada mes, el tiempo que tú publiques, la periodicidad que tú le tengas puesto a tu podcast, se dedica a descargar ese capítulo, él asume que esa persona lo está escuchando siempre. Y para mí eso es un error grave. Yo mismo he tenido varios podcasts en mi podcatcher que se llama, bueno, quizás primero, si tú me escuchas a lo mejor en YouTube o en otra plataforma como Spotify, quizás no entiendas conceptos como descarga o podcatcher, pero bueno, te lo explico rápidamente. El principio de los podcasts era que tú creabas un archivo de audio, por supuesto, de ahí los podcasts son audio, lo subías a una plataforma, lo empezó Apple Podcast, por tanto lo subías a la plataforma de Apple, y desde allí la gente con Apple Podcast, que era el programa que había, se descargaba ese archivo a tu reproductor de MP3, normalmente un iPod o algo así, y desde ahí tú escuchabas el podcast, por tanto descargabas el capítulo y luego lo escuchabas. Está muy bien. Por tanto, Emilio asume que una descarga es una escucha y eso no necesariamente tiene por qué ser así, ¿vale? Como te decía, luego Apple Podcast han surgido muchos programas que usan la misma filosofía. Overcast, Pocket Cast, Castamatic y un montón de programas que usan la misma filosofía. Yo me descargo tu archivo, te lo guardo y cuando tú quieres te lo suministro y lo escuchas, ¿vale? Y luego tú te encargas de borrarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que un podcast descargado en mi móvil o en mi reproductor de MP3 o lo que sea, no tiene por qué ser un podcast escuchado. A lo mejor yo lo descargué en su día, me suscribí a cualquier podcast, no voy a decir ningún nombre, y empiezo a recibir capítulos porque me interesaban los primeros capítulos que escuché. Pero al cabo de 4, 5, 10 o 50 capítulos, dejo de escucharlo porque ya no me interesan, ya me parece que no, y directamente me lo salto. Por pereza, por dejadez, muchas veces no me desuscribo. Lo recibo y cuando lo recibo lo borro y ya está. Pero para ese podcaster es una escucha más, porque según la filosofía de Emilio Cano lo has descargado, ¿vale? Por eso digo que no es así. Otras plataformas como son Spotify, por ejemplo, o YouTube, ¿qué es lo que hacen? No te descargan el archivo. Lo que hacen es suministrártelo en tiempo real. Cuando tú entras en YouTube, tú vas viendo un vídeo y conforme se va descargando lo vas viendo. Con lo cual, tienes activamente que ir a ese podcast a
darle a play y entonces realmente sí es una escucha. Además, Spotify y YouTube saben si tú lo has escuchado completo, saben si te han suministrado todo el capítulo, si a cabo de 30 segundos lo has dejado abandonado, si lo has escuchado hasta el final, con lo cual son estadísticas mucho más completas, desde mi punto de vista siempre, de las que te pueda dar un servidor, digamos, de archivos, que solamente puede decir, oye, se lo he dado a tantas personas. Lo que hayan hecho con él no sirve, no te lo puede suministrar. Por lo menos hasta donde yo conozco. Igual Emilio me puede corregir. Entonces ese es para mí el primer fallo que tenía, o la primera cosa, no fallo. La primera cosa en la que no estoy de acuerdo con Emilio. Él le da más importancia a las descargas, yo le doy más importancia a las reproducciones. Él decía también que en YouTube la gente no se suscribe activamente y que tu podcast aparece porque un algoritmo ha decidido que aparezca en el feed de alguien, lo cual tampoco es cierto. Tú puedes suscribirte a canales de YouTube, por supuesto, estoy convencido de que el propio Emilio está suscrito a muchos canales de YouTube. Eh, Tú tienes una pestaña, un botón, un sitio donde tú dices suscritos y ahí te aparecen todas las novedades de a todo lo que tú estás suscrito, ya sean canales de vídeo de tecnología, de música, de cotilleo, de robots de cocina, de lo que sea, pero lo tienes ahí y puedes fácilmente pinchar y ver a todas las novedades de aquello a lo que estás suscrito. Perdón, son los primeros podcasts del año y estoy un poco trastabillado. Eso está ahí, es decir, yo puedo activamente estar suscrito al canal, por ejemplo, de Emilio, tú puedes estar suscrito activamente a mi canal y cuando te aparece uno, si le has dado campanita te notificará, si no le has marcado la campanita pues no te notificará, pero siempre tienes esa opción de voy a ver a los que me he suscrito. Por tanto, sí se puede hacer activamente y sí puede recibir la gente activamente todo lo que tú publicas. No es necesario que se suscriban a un feed de podcasting para recibirlo todo. Pero es que además sí te añade el algoritmo, cosa que lo tiene en YouTube, lo tiene Spotify y otras plataformas no tienen ese algoritmo de recomendación. Algunas tienen algo parecido, pero no tienen esa descubribilidad, que no sé si existe el palabra, pero bueno, no tienes esa opción de ser descubierto por más gente. Un podcast tú lo publicas y aunque hay índice, no hay un algoritmo que te diga, oye, como yo escucho, imagínate, a Emilcar lo escucho todos los días, pues te voy a recomendar a fulano, mengano y mengana que tienen podcasts similares de lo que sea. Por ejemplo, el otro día Emilio hablaba de el iPhone de Julia, creo que era, o algo así. El iPhone de Mónica, el iPhone de alguien, no lo sé. Yo no tengo nada que me lo haya recomendado, tengo que escuchar a otro podcaster, con lo cual estás un poco a merced de los gurús que te recomienden y te ayuden. Hoy en día sabemos que poner en marcha un podcast por la buena es muy difícil ser descubierto. En cambio, YouTube siempre te da ese punto de, oye, eres nuevo, vamos a enseñar tu contenido, vamos a ir viendo cómo va, ya me llevas publicado a lo mejor 4 o 5 capítulos, con lo cual veo una constancia, no es un canal de prueba, vamos a ver qué tal funciona, si se lo enseño a gente de temática parecida, analiza cómo reacciona la gente a tu podcast, en fin, todas esas cosas que ya sabemos para bien y para mal, porque el algoritmo, yo mismo he despotricado del algoritmo muchas veces, pero también reconozco que tiene ese punto de que te hace ser visible, de que no tienes solamente, no solo es tu esfuerzo por hacerte visible, el propio YouTube o el propio Spotify te puede recomendar y eso, quiera que no, para quien está empezando también es una gran ventaja. Entonces, ahí es donde estoy, que yo entiendo que un podcast es de la vieja escuela, es un archivo de audio que tú te descargas y lo ves. Pero ese punto intermedio entre que el audio sirva, que lo puedas escuchar tranquilamente, ya te digo, yo estoy, vamos, tú lo sabes, que estoy en todas las plataformas del mundo, estoy en todo lo que puedo y que conozco y que es gratuito, me suscribo, porque me apunto el podcast para que me puedas escuchar como más cómodo te resulte. Pero creo de verdad que hay que estar en el resto de plataformas si quieres ser un poco visible.
No significa que tengas que hacer vídeos, no significa que tengas que hacer ediciones. Ya ves tú cómo hago yo esto. Me pongo a hablarte como si fuera un podcast auténtico. Yo podía estar leyendo aquí este guión sin ningún problema, pero creo, sinceramente, que hay que abrir un poquito más y reconocer que YouTube también es una vía de darte a conocer como podcaster y de que esto que yo estoy haciendo también es, en cierto modo, un podcast. Aunque se publique en vídeo, es un podcast. Yo estoy aquí solo, estoy hablando contigo. Aquí no hay edición, aquí no hay B-roll, aquí no hay nada que te haga necesitar ver el vídeo. Quizá el de la semana pasada que te enseñé las tacitas y la camiseta, pero poco más. Entonces, creo de verdad que no hay que desterrar o no hay que demonizar YouTube. Hay mucha gente que escucha podcast en YouTube y además no tiene por qué ser lo que le da el algoritmo. Esa será una opción cuando he escuchado todo lo que estoy suscrito, pues venga, recomiéndame cosas. Y yo lo hago así con los canales de vídeo y creo que funciona. Y ya está, quería comentar ese tema porque, bueno, son cosas que pasan y me apetece comentarlas también, ¿vale? El podcast de Emilio pues, es del año pasado. Te voy a dejar el capítulo enlazado en las notas y ya está, por si te apetece escucharlo y si te apetece comentarlo, pues ya sabes, las notas de donde quieras o en el podcast que acompaña, en el post que acompaña este podcast siempre en la web, ¿vale? Desde mi punto de vista, punto es. Ahí tienes todas las formas de contactar conmigo. No me pierdas la pista que cualquier día me invento otro podcast nuevo, como el de un Mac en la oficina, punto es. Un saludo.